Внимание! Говорит Москва! Внимание! Говорит Москва! Внимание! Говорит Москва! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la Radio Roja Parda desde Moscú, la capital del mundo multipolar. Empezamos un nuevo capítulo analizando las noticias, ¿no?, de la última semana, lo que ha ocurrido, explicándolo un poco desde una perspectiva pues algo diferente, ¿no?, a la burbuja occidental, la burbuja informativa occidental, por supuesto. Bueno, lo primero, como os habéis dado cuenta los que nos seguís, es que estamos empezando a colaborar con el canal de Liu Xibaya. Ya hemos hecho incluso un directo juntos, ¿no?, en los dos canales. Todavía hay que pulir un poco la tecnología, pero bueno, parece que está funcionando bastante bien, que tiene buena aceptación entre el público. Entonces, bueno, pues comentar, poner vuestras opiniones, ¿no? ¿Qué formato os gusta más? Yo creo que los dos formatos están bastante bien, se complementan, ¿no? Aquí voy un poco más sobre las noticias y analizamos un poco más al fondo algunos temas, ¿no?, los temas del día. Entonces, bueno, la noticia de la última semana, ¿no?, de hace unos días, la noticia clave que en Occidente se ha ignorado por completo es el ataque ocurrido sobre la residencia de estudiantes en Starovelsk, que es la región de la República Popular de Lugansk, que es una región rusa en el suroeste de Rusia. Los ucranianos han atacado con drones esta residencia. El ataque duró unos 40-50 minutos, es decir, que fue prolongado. Fueron varias oleadas de drones para que no pudieran rescatar a nadie, para que fuera más difícil. Y han asesinado a 21 personas y otras 40 y tantos han quedado heridas. Esas 21 personas son 18 chicas, 18 jóvenes, la mayoría sobre los 18, 19 años, aunque hay alguna que creo que llega a los 23, y también había 3 jóvenes de la misma edad, ¿no?, de 18, 19 años. La verdad es que unos críos por esta edad, estudiantes sí, mayores de edad, pero al final muy jóvenes. El ataque fue desde luego brutal, 21 civiles muertos, y la reacción occidental fue nula. No se ha condenado. Los bálticos en la ONU han dicho que esto que es fake y que es propaganda, que no se puede saber nada de esto, aunque se les ha invitado para que lo vieran. Las autoridades rusas han intentado hacer un esfuerzo de llevar a unos cuantos periodistas occidentales, y si bien algunos han explicado bastante bien lo que ha ocurrido, otros se han dedicado a hacer unos reportajes, una basura. Realmente no, yo creo que no se les tendría que haber llevado. Y bueno, no es asunto mío tampoco, pero es posible, y espero que las autoridades rusas miren con lupa estos reportajes, a ver si merece la pena el darles acreditación a algunas personas, porque realmente el vivir en Rusia y el informar aquí es un privilegio. Nadie está obligado a ello, pero Rusia tampoco está obligada a aceptar a nadie en este sentido. Muchas veces se hace de manera clara, ¿no?, de que Rusia mantiene aquí a alguien porque en los países de origen se mantienen a las agencias rusas. Es una especie de poco rollo medieval de tener secuestrados a los unos y a los otros, ¿no?, o de rehenes, ¿no?, por así decirlo. Me ha sorprendido también, ¿no?, la reacción de algunos pseudoexpertos en Rusia, ¿no?, que han tachado de esto, ¿no? Han puesto en duda todo el asunto, han puesto en duda que fueran jóvenes, se ha insinuado que si eran operadores de drones, etcétera, etcétera. Cuando, bueno, ya a estas alturas se ha visto en las redes sociales, se ha comprobado todas estas jóvenes, ¿no?, que por cierto en el ejército ruso hay mujeres, pero tan jóvenes no se alistan, no están llamadas a filas, con lo cual, bueno, todo el asunto huele de nuevo a propaganda filonazi
nazi de los medios occidentales, ¿no? En la que los rusos no son personas, no merecen y cuando pasa algo lo ignoramos, ¿no? El doble estándar. Entonces, este ataque lo ha vuelto a subrayar, ¿no? La total ausencia, ¿no? He estado mirando los principales medios del Estado español, la página web, ¿no? Sus ediciones digitales, y han ignorado. Este ataque no ha existido para ellos. Eso sí, al poco Rusia ha respondido con un ataque masivo sobre Kiev, un ataque llevado a cabo por más de 500 drones y cerca de 100 misiles. Entre los misiles estaban armamento bastante nuevo, ¿no? Como el misil Oreshnik, ¿no? Que tiene capacidad nuclear, aunque cuando se atacan ahora en Ucrania de momento con las cabezas sin explosivos siquiera, solo con la fuerza, ¿no? Con la velocidad que cogen, ya provocan muchísima destrucción. Entonces se ha utilizado, parece, 2 misiles, ¿no? Con varias ojivas que cada una después se ponen diferentes municiones, que estas las imágenes, a lo mejor alguna foto las podremos poner aquí. Y aparte se ha utilizado también misiles Kinzhal, se ha utilizado misiles Zircon, se ha utilizado Iskander, etcétera, etcétera. Y a este ataque ruso, que el ataque ruso ha sido a centros industriales, ¿no? Donde se montan drones, porque Ucrania producir no produce, pero montar, lo que es el montaje final de los componentes que le proporciona Occidente, sí hace. Entonces, este montaje, estos centros de montaje han sido los atacados, más varias instalaciones militares, tanto de aviación como del ejército de tierra, como de la pseudointeligencia ucraniana. Pues a este ataque sí han respondido los medios occidentales poniendo que esto es una violación terrible de todo, que es un ataque a los civiles. Los embajadores europeos se han dedicado a hacer un tourné por la ciudad viendo la destrucción, que en muchos casos, sobre todo los edificios civiles que les han enseñado, se ve por el alcance y demás, por el tipo de daños que tienen estos edificios, que son dañados por algo no extremadamente potente, básicamente lo que equivaldría a un misil antiaéreo. No es la primera vez que se ven los misiles antiaéreos, los Patriot, que salen y bajan, ¿no? A ver si encuentro las imágenes de cómo ocurrió en Israel, pero esto lleva ocurriendo en Ucrania desde hace bastante tiempo, ¿no? Sobre todo si pones la antiaérea dentro de las ciudades, cerca de edificios, en zona urbana, que los ucranianos lo ponen para proteger esa antiaérea de los ataques rusos, pero básicamente están utilizando de escudo a los civiles, lo cual es un crimen de guerra que se ha denunciado varias veces por diferentes organizaciones internacionales, pero que Ucrania sigue practicando con el visto bueno, por supuesto, de sus jefes occidentales. Esto por un lado. Por otro lado, el propio embajador español en Ucrania, cuando habla de este tourné que les han organizado y que han hecho, admite que solo ha habido 2 bajas civiles, es decir, más de 500 drones y 100 misiles rusos sobre la capital ucraniana, sobre Kiev, y 2 civiles muertos. Terrible, las bajas de los civiles, una tragedia, las 2 vidas perdidas, pero esto da a entender lo preciso de esos ataques y cómo estaban destinados a algo que no eran objetivos civiles, algo que no eran los ucranianos de a pie. Los ucranianos en un ataque con drones solo en Starovelsk, 21 muertos civiles. No se ha dicho nada sobre ello, no ha habido ninguna condena. Un ataque ruso, 2 muertos civiles, una condena masiva, turné de los embajadores, etcétera, etcétera. Si esto también no es hipocresía y doble moral, pues yo ya no sé qué se le podría aplicar a esto. Por supuesto que ha habido más bajas, pero los ucranianos de las bajas militares pues no hablan, no las dicen. Bueno, es normal, ningún bando suele admitir las bajas militares de manera abierta, se suelen saber después, luego,
por diferentes medios, pero bueno, que no cabe duda que bajas de estas ha habido, este ataque ha provocado, y muchas, porque al producirse varios diputados, ¿no?, como por ejemplo Goncharenko, llamaron a la paz directamente, ¿no? Han pasado de estamos ganando este conflicto, todo va bien, a que que necesitamos la paz, que los misiles nos la solucionen, etcétera, etcétera. Bueno, esto quizás lo hubieran podido pensar mejor con el tema de Starovelsk, pero bueno, no, a veces no les llega la inteligencia, se supone, para esto. Después de que se haya producido esto, y dado la falta de reacción y la falta de autocrítica, e incluso la falta de reconocimiento del mea culpa de los ucranianos, o de una disculpa o de lo que sea, Rusia ha anunciado que va a hacer ahora de manera constante ataques importantes sobre Kiev, sobre la capital, que en parte no se tocaba, era una especie de sitio más o menos seguro para algunas cosas, pero bueno, a partir de ahora ya no lo va a ser. Entonces, de ello ha informado la diplomacia rusa, porque los ataques los harán los militares, pero la diplomacia es la que lo hace público, se lo hace llegar a los socios internacionales como los de la Unión Europea, OTAN y demás. Y entonces, por esto Lavrov ha llamado al secretario de Estado Marco Rubio y le ha explicado esto, le ha dicho que no es seguro y que lo tengan en cuenta los diplomáticos a la hora de desplazarse, porque los viajecitos que se marcan, el turismo de guerra que se marcan muchos ministros, presidentes, primeros ministros, príncipes, reyes o lo que sean por Ucrania, pues ahora va a ser más difícil, al menos que se dediquen a visitar Lvov o otros sitios, porque en Kiev nadie les va a garantizar la seguridad, se ha dicho. Dicho esto, Rubio ya lo ha recibido y ha dicho que se lo ha transmitido a Trump. Entonces habrán varias embajadas, han dicho que no van a mover a su personal fuera de Ucrania, fuera de Kiev. Es su elección, por supuesto, son libres de hacerlo, pero bueno, están advertidos de que si hay ataques, deben ir con cuidado, se deben refugiar. Nadie va a bombardear, por supuesto, embajadas, pero se tendrá que refugiar, y sobre todo también se ha advertido a la población civil, si vive cerca de objetivos militares, que lo tenga en cuenta y, dentro de lo posible, que abandone. Creo que el ex ministro de Exteriores ucraniano, Kuleba, ya ha dicho que Kiev se tiene que preparar para cierto grado de destrucción, y ha recomendado a muchos ucranianos, a los habitantes de Kiev, depende de dónde vivan, que abandonen la ciudad, porque será más seguro para ellos. Bueno, él no tiene esos problemas, es una persona pudiente y con más de una residencia, y que puede viajar al extranjero, con lo cual no es un problema de ello, pero bueno, él consejos vende, ¿no?, que para sí mismo no tiene. Veremos, ¿no?, en qué queda esto, si realmente Rusia lleva estos ataques a cabo de manera inminente, si se va a esperar, si se van a elegir objetivos. Esto ya es una cuestión puramente militar, pero la posibilidad está ahí. Por supuesto, el uso de misiles como el Oreshnik sí que se sabe antes, porque al ser un misil balístico con capacidades importantes, las autoridades rusas advierten a Estados Unidos de este lanzamiento, para que los Estados Unidos no tomen este ataque como un ataque contra su territorio. Es lo mismo que pasa cuando Estados Unidos hace pruebas de misiles de estos, o Rusia hace pruebas, o China. Se advierte de antemano para que los demás países no se tomen esto como un ataque y estén prevenidos, estén, digamos, un poco más relajados, y no con el dedo sobre el botón de lanzamiento de los misiles propios, ¿no? Entonces, seguramente con el Oreshnik lo sabremos un poco antes, pero con otro tipo de misiles, ¿no?, los Kinzhal, los Iskander, etcétera, o el uso de drones tipo Gerañ o cualquier otro, pues esto no
no será de una advertencia tan clara o no se verá venir de manera inmediata. Entonces, de ahí viene la advertencia de diplomacia rusa de mejor irse a la ciudad que estar ahí arriesgando. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Seguimos con el tema de drones y porque ya hemos hablado de ediciones anteriores, ¿no? En episodios anteriores, del uso de drones de ucranianos que han estado sobrevolando el espacio OTAN, a lo cual los países bálticos en Letonia ha dimitido la primera ministra, ha dimitido el gobierno, pero antes había dimitido el ministro de Defensa. Ahora, la posición que han tomado, después de haber reconocido que eran drones ucranianos, después de que Ucrania se haya disculpado con ellos, e incluso después de que Ucrania se haya enfadado con ellos por haber derribado algunos de estos drones, ahora la posición oficial de los bálticos, les ha tomado unas semanas el tomarla, es que todo esto es una campaña de desinformación rusa, que Rusia desvía estos drones hacia los bálticos, estos drones ucranianos, que los bálticos no tienen nada que ver, que por supuesto ellos no le dan su espacio aéreo, pero de facto le están dando su espacio aéreo. Tan de facto que hemos tenido incluso alertas de drones en la región de Kaliningrado. Esto podemos verlo en el mapa. La región de Kaliningrado está totalmente rodeada por Polonia, por tierra, por Polonia y por los países bálticos. Ucrania no tiene salida al mar Báltico o al espacio aéreo polaco o de los países bálticos de Lituania sin pasar por espacio aéreo OTAN. Entonces, está claro que quieren escalar y llevarlo algo más allá. Están también probando las defensas rusas, pero lo que Rusia también está cada vez diciendo de manera más clara, vale, es una guerra híbrida, pero estamos en guerra. Y estamos en guerra con los países bálticos, también con la OTAN, con Polonia, con la OTAN en general, aunque hay países que participan más y hay países que por supuesto participan menos. Entonces, si estos países se piensan que van a ser un refugio seguro porque la OTAN, porque el quinto artículo, hay asimismo mecanismos legales que desmontan esta narrativa y que podrían permitir ataques contra estos países o contra sus intereses. Entonces, ha habido una noticia de que funcionarios ingleses han tenido problemas en sus aviones porque sobrevolando los países bálticos, pues en los países bálticos se podría apagar totalmente la navegación por satélite, etcétera, etcétera. Y son medidas radioelectrónicas que se hacen sin entrar en ese territorio. Esto es solo unas medidas. Hay muchas más medidas que se pueden tomar y algunas bastante activas si la cosa sigue así. Pero bueno, parece que los países bálticos son inmortales y habrá que ver si el soldado estadounidense va a ir a luchar por defenderlos. Hace poco también hubo casi pánico, rozando el pánico en Polonia, porque Estados Unidos había anunciado que retiraba 4.000 soldados de Polonia, pero finalmente Trump ha anunciado que va a poner 5.000 soldados más en Polonia. 5.000 soldados más en Polonia, por los que Polonia le paga a Estados Unidos $15.000, creo que no sé si eran 15.000 o 25.000 dólares anuales, esto pondré luego el dato correcto, por cada soldado que tienen en su territorio. Bueno, esto es ya el sumum, ¿no? de pagas por soldados extranjeros que están en tu territorio, que por supuesto esto ha coincidido con la llegada de los F-35 que Estados Unidos le ha vendido a Polonia o que Polonia le ha comprado a los Estados Unidos, cazas que no han comprado otros países europeos porque no son caros y no le hacen falta, pero Polonia, si se compra, se está armando con una economía que realmente no creo que se lo pueda permitir, pero bueno, con su dinero la fiesta que quieran. Esto es lo de siempre. En cuanto a los drones, pues
por acabar con el tema o por seguir con el tema, estos ataques que está intentando llevar Ucrania en el norte también se producen en el sur porque están atacando con drones toda la logística, ¿no? Que pasa por el sur de los territorios rusos, por el Donbass, por la zona de Gerson y zona de Zaporozhye, que están intentando hacer que las fuerzas rusas estén un poco peor abastecidas. Dado que no hay infantería, el esfuerzo nuevo ucraniano va en ese sentido. Han quemado una veintena, una treintena de camiones. Veremos cómo sigue siendo su éxito. Pero bueno, estos juegos, como siempre, uno empieza a jugar, pero siempre juegan dos. Entonces, la logística ucraniana de trenes, por ejemplo, también se puede ver muy afectada. Aunque bueno, tiempo al tiempo. También Ucrania o los países occidentales, porque nada de esto Ucrania lo hace por sí misma, ¿no? Por ejemplo, golpeando la logística en el corredor del sur, lo está haciendo utilizando drones occidentales. Todos los drones que tiene Ucrania y todos los misiles son occidentales, por mucho que se diga. Ucrania hace como mucho el montaje final, ni siquiera los diseña en su mayoría. Otro de estos intentos de golpe a la logística ha sido el minado mientras estaba en Bélgica de un carguero de gas que iba hacia Rusia. En Rusia se han descubierto estas minas Lapa magnéticas que se habían puesto en el casco del buque. Se han descubierto por inspección de los guardias de fronteras rusos y claro, la intención parece que era que este carguero de bandera, creo que de Liberia o de algún país. Bueno, ya sabéis, lo de la bandera no siempre representa demasiado, pero bueno, la tripulación, el capitán era ruso. La intención que este carguero, una vez que se hubiera cargado de gas en el puerto de Ust-Luga, en la región de Leningrado, ¿no? Cerca de San Petersburgo, en el Báltico ruso, pues hacerlo explotar seguramente ahí, obteniendo una gran imagen mediática, ¿no? del carguero explotando. No ha pasado, seguramente pasará o lo intentarán hacer en un futuro, porque este puerto también lo han atacado muchas veces, y esto también me llama la atención porque muchas veces la noticia la ponen muy grande, ¿no? Algunos pseudocomunicadores siempre lo ponen, ¿no? Como, ¡guau!, destruido, no sé qué. A ver, para destruir un objetivo así hace falta un bombardeo masivo de todas las instalaciones. En la mayoría de los casos, estos objetivos se pueden dañar más o menos, muchas veces no se dañan porque explota algún depósito, que la imagen es bastante llamativa, el humo dura varias horas, pero es un depósito más, simplemente una cisterna enorme que se ha quemado y nada más. Digamos, sigue operativo. Si algo hay en Rusia es gas y petróleo para volver a llenar o para seguir suministrando por otras vías. Ya te digo, de momento, por lo menos, esto no se nota en los precios del gas y el petróleo interno ruso. Se notará en el extranjero, pero bueno, la Unión Europea es rica y ya que seguirá pagando, ya sea Estados Unidos, ya sea Rusia, con intermediarios, por supuesto, y lo que está haciendo, está pagando a los dos. Y el que lo está pagando es el usuario europeo. Por otro lado, siguiendo ahora o yendo un poquito más hacia Ucrania, en Ucrania no hay nazismo, ¿no? Que os diría cualquier gilipollas. Hemos tenido dos episodios bastante llamativos. Uno fue una manifestación de jóvenes radicales ucranianos en el centro de Kiev, manifestación anti-inmigración, pues con todo su simbología democrática de inspiración alemana de los años 30-40 del siglo XX, ¿no? Con sus manos alzadas al sol y toda esta mierda. Las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? Algún imbécil dirá, no, porque esto es un caso aislado. Caso aislado, es el enésimo caso aislado de este mes, no solo. Entonces, ya es bastante llamativo. Por otro lado, hemos tenido a un presidente
teóricamente judío, ¿no? El caducado humorista Zelensky, que recibe con su gobierno, también con sus allegados, por así decirlo, sus amiguetes de su banda de corrupción, de su grupo criminal, han recibido a Andrei Melnik, el que fuera el jefe de unos grupos de nacionalistas ucranianos, lo han recibido con honores. Es curioso que la mayor parte de los que reciben con honores a este criminal nazi, él los hubiera exterminado. Entonces, yo de verdad es para hacérselo mirar en Ucrania la esquizofrenia ideológica que viven, ¿no? Este intento de apología del nazismo, del nacionalismo más rancio, ¿no? Que no se tendría que confundir ni con un nacionalismo sano con un patriotismo, ¿no? Más bien sería la palabra, es llamativo. Entonces, todo el discurso que desde el 2014 que decían que no, esto no era un problema, yo de verdad no sé cómo lo pueden explicar ahora, viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Todas estas imágenes de svásticas, de nazis, etcétera, etcétera, en Ucrania. Y aún así, con todo el lavado de cerebro que le están haciendo a la sociedad del territorio que antes era conocida como la República Socialista Soviética de Ucrania, y luego fue un Estado ucraniano y hoy en día es un Estado fallido, gobernado y financiado desde el exterior mediante unas marionetas, es que se empieza a incluso las groupies financiadas por Occidente, más entregadas, empiezan a hablar de que hay problemas en el reclutamiento ucraniano, que les está faltando tropa. Han pasado de decir que eso era mentira, que las imágenes de cuando cazaban al hombre en Ucrania eran producciones rusas, ¿no? Que bromeaban, que eran fabricaciones del estudio Mosfilm, ¿no? Que era un estudio de origen soviético, ¿no? de las películas del estudio moscovita, el central. Han pasado de decir que eran todo esto a empezar a reconocer que hay problemas y que los centros de reclutamiento están muchas veces superan los límites legales que dicen, ¿no? Ha habido un montón ya de casos de asesinatos en estos centros de reclutamiento, de un montón de imágenes atroces de cómo estos le dan palizas a la gente para llevarlos. Hace poco en los propios centros de reclutamiento ya han dicho que van a empezar a reclutarlos, o sea, los reclutadores van a empezar a reclutar aparte de los reclutadores para llevarlos al frente. Entonces, toda esta campaña de publicidad que lanzaron de que Ucrania las cosas iban bien, se estaba ganando el frente, no sé qué, no sé cuánto los drones, yo ya os digo, los drones son importantes y hacen las cosas, pero la guerra, por lo menos la gana la infantería. La va a ganar la infantería y Ucrania esa infantería no la tiene. No la tiene porque se le está acabando y veremos si la crisis ocurre antes, si la crisis ocurre después, cómo si lo conseguirán tapar, es verdad, con dinero occidental gastado en mercenarios colombianos o mercenarios latinoamericanos, porque los mercenarios neonazis y exmilitares de todas partes se están acabando, porque se están dando cuenta, hay varias entrevistas, yo diría incluso multitud ya de entrevistas de militares occidentales que han estado ahí y que no quieren volver o que hablan de una realidad que no tiene nada que ver con la que pinta la propaganda ucraniana o pro-ucraniana. Pero bueno, las cosas son así. La situación en el frente es dura, se muere, pero en el caso ucraniano es que no tienes ni cómo tapar esos huecos, ni cómo tapar muchas veces esa línea de frente. Y el gasto en drones, gasto en maquinaria robotizada, etcétera, etcétera, está muy bien, pero es tremendamente caro. Es tremendamente caro y ni con todo el dinero Occidente
quizás se lo pueda permitir, al menos que se empiece a rebajar, por supuesto, el nivel de vida, de bienestar de la población propia. Que en ello están, pero claro, pues en muchos sitios la gente se da cuenta de ello y empieza a rebelarse. Y a la que empiezan a caer los gobiernos que han llevado esto, pues a ver en qué queda Ucrania. Y sobre todo la cuestión es también si juzgarán a esta clase dirigente europea, si la juzgarán los propios europeos por el follón en el que les ha metido, ¿no?, a la población, por el gasto, ¿no? Porque ahora están intentando llevar a cabo o promover que los países occidentales gasten el 0,25% del PIB en Ucrania. De momento no muchos países están por la labor. Veremos si lo llevan a cabo como una iniciativa más bien personal de cada uno o si lo que seguramente que quede en la nada, que no se vaya a hacer. Pero me imagino que los países como Polonia, Hungría o Rumanía, mira que a Polonia le gusta todo el tema ucraniano, o no ucraniano, antirruso, si ellos realmente gastarán ese dinero en los ucranianos. Y hablando de otros países europeos, aunque no de la Unión Europea, cabría mencionar un país que puede entrar también en ciertas turbulencias, como es Serbia. Por un lado, el presidente Vučić ha dicho en su visita a China que podría perder el cargo, aunque se supone que las próximas elecciones son en el año que viene, en 2027. Entonces, no se sabe si se refería a eso, que después de eso ya no saldrá electo, o no, o si de verdad piensa que puede haber una cosa. Es llamativo que la jefa de Parlamento, Ana Brnabić, haya dicho que Serbia está totalmente alineada con la política de la Unión Europea respecto a Ucrania, y que lo único motivo por que Serbia no se une a las sanciones contra Rusia es porque recuerda sanciones propias por la guerra de Yugoslavia en los 90, ¿no? Y que realmente los serbios ya no ven a Rusia como ese país hermano. Bueno, esta es una señora que ha recibido educación en los Estados Unidos, ¿no?, de estos elementos sorosianos que hay por ahí metidos, y gracias a Dios o a quien sea, no representa a muchos serbios, porque hay bastantes más serbios luchando en Rusia o como mínimo simpatizando, ¿no? Y solo habría que ver, ¿no?, los actos simbólicos que se producen en los estadios y en las canchas deportivas serbias, para ver que esta afirmación pues no acaba de ser correcta. Aunque sí que es verdad que los serbios están vendiendo armamento a Ucrania y están haciendo negocio con ella. No le venden directamente, sino que le venden a terceros países que al final lo hacen llegar. Y esto es una cuestión que muchas veces se ha hablado, pero que las autoridades serbias o bien no pueden o bien no quieren, porque al final es ingreso por exportaciones, frenar. Entonces, bueno, que las relaciones ruso-serbias a nivel ciudadano, a nivel cultural, son tan cercanas como siempre. A nivel político, pues bueno, sí que está Serbia intentando sentarse en las dos sillas, que eso siempre acaba con una caída de culo. Caída de culo que ya se está produciendo o ya se ha producido, se ha vuelto a levantar, se ha vuelto a sentar sobre las dos sillas en el caso de Nikol Pashinyan, el primer ministro de Armenia. Este hombre que tiene elecciones pronto y que lo mismo un día dice que Armenia es un país casi de la UE ya o algo así, bueno, estoy exagerando un poco, pero que sí, que es el que está destinado hacia ello, hacia ahí van. Y otro día dice, llama a respetar a Rusia y que es un país poderoso, etcétera, etcétera. Todo pasa porque Armenia está tomando pasos, no, Pashinyan ya hablé la otra vez, ¿no?, cómo se encara con la gente por el tema de Karabaj. Han quitado el monte Ararat,
que es un monte que está en territorio turco, pero que para los armenios es un símbolo nacional. Lo han quitado de sus sellos, de los sellos que ponen en el pasaporte, ¿no? En el aeropuerto, cuando llegas al aeropuerto, cuando entras en Armenia, el sello que te ponen, pues han quitado también el monte Ararat, porque siempre eso no gustaba en Turquía. Y esto es una anécdota, ¿no? En los años 20, cuando se formó ya la Unión Soviética, hubo unas conversaciones entre turcos y soviéticos. En los turcos protestaron porque la bandera soviética armenia estuviera en Monte Ararat, y dijeron que cómo era posible que alguien utilizara un símbolo de algo que no está en su territorio, a lo que los soviéticos le respondieron que en ese caso Turquía tampoco tiene derecho a utilizar la luna, ¿no? La media luna en su bandera, y la está utilizando, ¿no? Con lo cual ahí se acabó la discusión, porque los turcos no tenían muchos más argumentos. Pues después de 100 años Pashinyan no ha encontrado unos argumentos y se ha deshecho de este símbolo. También está diciendo que ahora Armenia podrá utilizar, se está diciendo que podrá utilizar las infraestructuras ferroviarias azeríes y turcas de paso por Georgia para exportar sus bienes. Vamos a ver hacia dónde los van a exportar, si van a exportar los tomates hacia Turquía o si van a exportar su vino y coñac hacia la Unión Europea, o hacia dónde. Porque problemas con la exportación, lo de siempre. Ahora mismo Rusia se ha vuelto mucho más tiquismiquis, se podría decir, o con los controles son mucho más exhaustivos de los productos armenios, y se sabe que muchos de ellos no cumplen la calidad no requerida por la normativa rusa. Entonces, cuando se detecta productos estos, se bloquea. Por supuesto, ya se ha puesto el grito del cielo que Rusia utiliza las presiones económicas como arma política. Sí se utiliza. ¿Y? Como si la Unión Europea no hiciera esto, como si Estados Unidos no estuviera bloqueando 60 años Cuba, etcétera, etcétera. La hipocresía y la estupidez de algunos comentaristas es llamativa. Pero bueno, habrá que ver primero, ¿no? Esperamos las elecciones, esperamos lo que hace Pashinyan, y esperamos lo que elige el pueblo armenio. Si el pueblo armenio quiere hermandad con el pueblo turco y quiere olvidar el genocidio, etcétera, etcétera, ellos mismos, si les va bien con eso, si la prosperidad económica llega y todos viven en paz y esto, bienvenido será. Lo que pasa que si luego les empiezan a exigir más y más concesiones territoriales, como Azerbaiyán ya ha pronunciado de manera en numerosas ocasiones, pues entonces en ese sentido Armenia tendrá que hacérselo mirar y a ver cómo se mueve el gobierno de Pashinyan cuando vaya perdiendo más y más territorio y más de sus ciudadanos, o bien se tengan que exiliar de esos territorios, o bien pasen a ser ciudadanos de Azerbaiyán o Turquía, porque ahí tampoco está tan clara la cosa. La semana pasada hablamos de los biolaboratorios estadounidenses por el mundo, 40 de los cuales estaban en Ucrania. Luego esa investigación que habían lanzado Tulsi Gabbard, ¿no? La jefa de los servicios de inteligencia nacionales de Estados Unidos. Bueno, pues Tulsi Gabbard ha abandonado su puesto después de anunciar esta investigación. No se sabe si está relacionado o no, aunque llama la atención que lo ha abandonado por la enfermedad de su marido, que tiene cáncer, aunque estaba enfermo de bastante antes. Esto se sabía, pero justo ahora lo ha abandonado. Lo de siempre. A veces parece que estas casualidades, cuando alguien de la administración Trump se mete con el deep state estadounidense, acaba pagándolo, ¿no? Tulsi Gabbard pues es de las últimas, ¿no? de esta ola, ¿no? de maga que trajo Trump, que más o menos residía ahí, pero que bueno, ya no queda gran rastro de ello, no, con el desencanto que siente
sienten los seguidores de Trump, ¿no? Que se sienten engañados, ¿no? Tanto porque Trump y los suyos parece que vayan a correr, los lleven con correa a Netanyahu y los israelíes, como que han perdido totalmente esa agenda, ¿no? De América primero, que decían, ¿no? Al final la realidad parece que le está dictando, la realidad impuesta por este Deep State y por los intereses económicos de ciertos grupos de corporaciones, le está dictando la agenda a Trump. Lo cual, bueno, sinceramente, pues es asunto de ellos, pero llama la atención, ¿no? Que tanta promesa haya quedado vacía. Y lo que he dicho ya en varias ocasiones, Trump seguramente veremos si es que hace algo, si hace la estupidez de atacar a Cuba o intentarlo, pero yo creo que ya todo el mundo está cada vez más mentalizado en esperar a que acabe su administración. Él ya no puede salir elegido. Y a verlas venir. Si bien los republicanos se lanzarán con nueva fuerza, ¿no? Con J.D. Vance o Marco Rubio o alguno de estos, con esa agenda actualizada, o si bien vendrán los demócratas con nuevas ideas, etcétera, porque Estados Unidos también tiene numerosos problemas internos y cuestiones a resolver, pues como todos, ¿no? Y habrá que ver qué hacen con ello. Pero a corto plazo a corto medio plazo, parece que la administración Trump ya no le queda demasiado tiempo para realizar proyectos, porque muchas cosas que dice Trump está claro que no son realizables, ya ni siquiera muchos proyectos no son ni siquiera lanzables, ¿no? Como los acorazados Trump o alguna cosa de estas. No se pueden hacer. Entonces, él puede renombrar ahora lo que quiera, pero veremos en qué queda. Porque ya vimos, por ejemplo, su proyecto estrella de Groenlandia, que a día de hoy se ha quedado, parece que en la nada más absoluta. E incluso con la Unión Europea, al final tienen que suavizar la guerra de tarifas, la guerra de imposiciones, de aranceles, etcétera. Yendo de presidente a presidente, Ucrania ha llegado la presidenta, la Juanita, ¿no? Por Juan Guaidó, ¿no? Que era el supuesto presidente venezolano. Pues los bielorrusos tienen a Juanita, ¿no? Svetlana Tikhanovskaya, que ha llegado con visita oficial a Ucrania, ha hecho una visita oficial a Ucrania. Todo ello ha tardado varios años porque los ucranianos no la querían ni ver, pero todo porque Zelensky ha estado amenazando a Lukashenko y ha estado amenazando a Bielorrusia en los últimos tiempos. Entonces, como gesto, han llevado a esta señora, que es una don nadie, a Ucrania de visita. Llama la atención que Sergei Tikhanovsky, el marido, el que era el bloguero que se presentó a las elecciones y que cuando lo arrestaron se presentó, en cambio, su mujer, que era ama de casa, ¿no? Que hacía recetas de filetes rusos, ¿no? Como de unas hamburguesas así hechas pelota en internet. Pues esta señora se puso en las elecciones, hizo mejor o peor papel, pero bueno, a Tikhanovsky lo han liberado, pero después de las declaraciones polémicas o simplemente de que ha salido un poco desconectado del mundo y con unas formas no muy aceptables para los occidentales, pues lo han retirado y es su señora la que está viajando. Del pobre Sergei no sabemos nada, que yo en parte lo puedo entender. Después de haberse pasado tanto tiempo en la cárcel, necesitaba tiempo. Además, era un crimen lanzarlo al público tan pronto. Pero bueno, también da a entender que ahora Tikhanovskaya la han peinado, la han lavado, le han enseñado inglés, unas cuantas maneras, además con la agenda esta, ¿no? Anterior a Trump, de que es mujer, y pues la están promoviendo, la están lanzando hacia adelante. Pero bueno, todo este tema de Bielorrusia creo que está bastante descartado ya desde hace tiempo, que ya digo, tampoco soy
bielorruso para opinar solamente por ello, pero sí que desde el punto de vista analítico, ¿no? y el comportamiento de esta señora, de quién la promueve, de cómo la promueven, pues llama la atención, ¿no? Y que ahora la lleven a Ucrania, pues es un gesto más de la estupidez y de la poca, no sé, sentido común que a veces se gastan los unos y los otros. Para falta de sentido común, por supuesto, nuestro personaje favorito es Kaja Kallas, ¿no? Que ahora se dedica a insultar a todo el mundo, ¿no? Ahora dice que China es no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero que es como una enfermedad, ¿no? El negocio con China, y que la Unión Europea debería estar, no sé si orgullosa o debería estar contenta de que no gusta a Estados Unidos, China y Rusia, porque lo cual quiere decir que la Unión Europea es un jugador fuerte, etcétera, etcétera. Bueno, la Unión Europea, eso de que no guste o deje de gustar, y esa especie de patriotismo pseudo-europeo que tiene la señora Kallas es llamativo porque no... la Unión Europea sigue dependiendo en buena medida de productos rusos, gas, petróleo, combustibles derivados del petróleo, abonos, incluso metales, aunque lo están tratando de reducir, etcétera. Depende enormemente del comercio, de la producción china. Depende enormemente del comercio, de la producción estadounidense, depende enormemente también de los productos energéticos estadounidenses. Entonces, la Unión Europea militarmente depende de Estados Unidos. Entonces, eso de que la Unión Europea se presente como un jugador independiente o algo así, pues llama la atención. Porque a día de hoy, ni siquiera en la crisis de Ucrania, la utilizan, la han llamado a la mesa de negociaciones. En el tema del Golfo Pérsico, el tema de Irán, ¿no? Para ser más exactos, el tema de Irán, Israel, etcétera, tampoco la están llamando a las negociaciones. La ONU está presente, pero realmente tampoco es que, aparte de... Solo Francia tiene derecho a veto, y Francia no siempre, la agenda francesa va con lo que los intereses europeos o los intereses de otros países europeos. Entonces llama la atención que se presente como ese coloso, y que lo es, demográficamente, económicamente lo es, pero eso no hace que ni tenga una posición única, ni que actúe como un organismo único, y que no, por supuesto, que no tenga problemas sistemáticos, ya te digo, como la energía o como la inmigración, etcétera. Así que bueno, personaje al que sigo lo tengo casi más en la sección de humor que de actualidad, ¿no? La señora Kallas. Acabando, pues volver me han enviado uno de estos textos que es también de la parte de humor, ¿no? Que es, como se llama, algo así como algo pasa en Rusia, ¿no? De mis grandes amiguetes del mundo. Un texto en el que vuelven a decir, hacen sus... Bueno, el texto se basa de que el amigo de un amigo me ha dicho que, básicamente, que un periodista inglés que está en Moscú, que tiene súper buen olfato, dice que, por lo tanto, nosotros deducimos que Rusia se tambalea, al menos ya no hablan de Shoigu y el golpe de Estado que tenía que llevarse a cabo, vuelven a obviar totalmente la realidad rusa, vuelven totalmente a basar sus indicios, ¿no? De que Rusia ya mismo se rompe, ya mismo no sé qué. Es el mismo discurso desde hace tantísimos años. Rusia con las sanciones de 2014 tenía que arruinarse. Rusia con las sanciones del 22 tenía que caer. Llevan 20 paquetes de sanciones. Han sancionado, ya no saben a quién sancionar. Han sancionado incluso a una cantante de rap, que además ya no es demasiado popular en los últimos tiempos, etcétera. Este discurso occidental yo entiendo que es de consumo interno.
y ese consumo interno lo agradece, ¿no? Porque están todos ahí en la piara aplaudiéndose los unos a los otros. Hoy qué buen texto, hoy se lo retuitean entre unos y otros, diciendo qué magnífico, qué gran análisis, etcétera, etcétera. Pero es que realmente hoy en día con las tecnologías informativas que hay, con la traducción que hay en el propio X, etcétera, etcétera, ¿no? Que gente de diferentes países puede leerlo, están haciendo el ridículo. Pero bueno, mientras ellos estén contentos, pues que sigan con ello. Y mientras, pues nosotros aquí seguiremos en la guerra con la OTAN, porque estamos en guerra, pero bueno, animados, que está llegando el verano, está llegando el calorcete enseguida, informando, intentando romper esta burbuja occidental y bueno, esperamos vuestros comentarios, a ver aportaciones o temas que queréis que tratemos.